interés de que la otra persona, este, pues pueda hacer, ¿verdad? Su crecimiento adecuado, su alimentación adecuada, etcétera. Entonces, mi reconocimiento a todos ustedes por esa noble labor que hacen todos los días en los CAICs y espero que este tema les sea de mucha utilidad. Vamos a abordar algunos aspectos muy importantes de cómo es que se va desarrollando el cerebro humano y cómo es que en estas etapas de la vida tenemos la grande oportunidad de formar conexiones neurológicas para que el niño o la niña desarrollen más adelante todo su potencial. Entonces, si me pasa la siguiente, por favor. ¿En Bueno, esa, verdad, doctora? ¿vale? ¿En esa o le doy la siguiente? Sí, es la siguiente. Yo no le puedo dar, ¿verdad? Desde acá. No. Ok, bueno, miren, actualmente tenemos un campo que ha sido recientemente estudiado, que son las neurociencias. Y las neurociencias, la anterior, por favor, tienen que ver con todo ese desarrollo neurológico, tanto de estructuras anatómicas como de su función. Y a estas neurociencias han sido muy desarrolladas últimamente. Y a ellas les debemos muchos avances en cuestiones de poder entender cómo es que nos desarrollamos los seres humanos y podemos alcanzar tanta capacidad psicológica y mental, ¿no? Entonces, la neurociencia últimamente ha demostrado que existen momentos más favorables para el aprendizaje en la mayor parte de los procesos cognitivos y sensorio-motores. Y que hay etapas de la vida donde si nosotros las reforzamos y damos mucha estimulación, bueno, ni mucha ni tampoco, ¿no? Una estimulación adecuada, esa persona va a desarrollar grandemente su potencial. Y bueno, también se hicieron algunos estudios con chimpancés en donde veían que si un chimpancé veía al otro, el otro por el simple hecho de estarlo viendo, lo imitaba con mucha facilidad e incluso entendía lo que estaba haciendo aunque no hubiera de por medio palabras. Este descubrimiento nos llevó a descubrir una situación que se llama neuronas espejo. Y estas neuronas espejo pusieron de relieve el papel tan importante que tiene la imitación y la empatía en las capacidades intelectuales y sociales. Y aquí nos dimos cuenta que en realidad comprendemos a los otros no solo pensando qué están haciendo los otros, sino sobre todo sintiéndolo. ¿Por qué es importante mencionar esto en estas etapas de crecimiento y desarrollo? Porque el niño o la niña va a imitar mucho de nuestro comportamiento. Nos va a imitar y nos va a sentir, digamos, desde el momento en que empiece a interactuar con nosotros, lo vamos a ir viendo en sus diferentes etapas, pero aquí es bien importante recalcar que todo lo que nosotros hagamos, el niño va a tender a imitar. Entonces debemos de tener mucho cuidado qué es lo que le estamos proyectando, porque esas neuronas espejo, pues lo van a captar, sea bueno o sea malo. Siguiente, por favor. Sí, la que sigue. Bueno, las vías nerviosas que consolidan la memoria, la anterior, por favor, que consolidan la memoria, en realidad pasan por el filtro de las emociones. Ellas, más que destruir, organizan al pensamiento racional y participan en el desarrollo correcto de la racionalidad e incluso de nuestro juicio moral acerca del bien y del mal. Esto quiere decir que nosotros no solamente, cuando interactuamos y estamos aprendiendo, no solamente estamos pensando, sino que también estamos sintiendo un cúmulo de emociones que si son positivas, van a reforzar ese aprendizaje y si son negativas, pues van a entorpecerlo. También recordemos que el juicio moral se alcanza un poquito más adelante de los 18 años. Por eso es muy peligroso, por ejemplo, que a un niño pequeño si ustedes se han dado cuenta los casos tan terribles que hay de los niños sicarios, donde desde tempranas edades fueron contratados para pues, matar gente, estos niños lo hacen como un procedimiento normal porque su cerebro todavía no tiene la madurez necesaria para generar un juicio. ¿Sí? Y por eso ahorita en situaciones de
La dejamos de oír, doctora. Perdón, a ver. Ahí está. Ahí sí la escuchamos. Ahí está, ¿sí? Ok. Entonces, es tan difícil hacer un juicio a un pequeño, por ejemplo, infractor que ha cometido asesinatos, por ejemplo, porque las neurociencias mencionan que su cerebro todavía no tiene el desarrollo moral en esa parte frontal que es la que gobierna esos juicios. Entonces, aquí debemos de tener mucho cuidado porque los niños aprenden lo que viven. Y si nosotros educamos a niños con mucha agresividad, pues muy fácilmente ellos pueden cometer cuestiones bastante difíciles, ¿no? Entonces, ahora bien, hay tres características esenciales en el proceso de aprendizaje. La primera es la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro de poder como remodelarse a sí mismo y formar varias vías de comunicación que no eran existentes y aprender muchas cosas que sean nuevas. También lo que ya mencioné, que son las neuronas espejo y que tienen mucho que ver con nuestras interrelaciones sociales. Y la otra tercera parte, que es la importancia de las emociones. Nosotros debemos de entender que aprender implica también el hecho de sentirse bien, de generar curiosidad, de tener una gratificación emocional para que ese aprendizaje se lleve a cabo adecuadamente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, entrando en este campo, tenemos, por ejemplo, la neuroeducación. La neuroeducación es la aplicación de los conocimientos de la neurociencia para dar valor a evidencias obtenidas en la investigación con el fin de desarrollar los métodos de enseñanza más adecuados, en vez de estimulaciones precoces a partir de cualquier proceso. Para llegar a aprender no solo el conocimiento, sino también la felicidad que el conocimiento da. Esto es muy importante porque cuando hablamos de educación, algunos papás prematuros, digamos, o jóvenes, piensan que mientras más estimulación se le dé al niño, incluso a edades que no puede comprender o no puede asimilar adecuadamente, pues es mejor, cuestión que no es verdad. Al niño se le debe ir dando lo que va requiriendo en base a su edad, pero siempre tratando de que ese conocimiento provoque felicidad, ¿sí? Para que él después tenga esa motivación de decir, bueno, yo quiero aprender porque me gusta, porque me satisface, porque me emociona, ¿sí? Y eso a veces es un poquito complicado lograrlo, pero vamos a ir viendo poco a poco cómo se puede hacer. Siguiente, por favor. Ahora bien, no existen fórmulas mágicas para un correcto desarrollo, pero sí vamos a tener 4 ingredientes esenciales y necesarios que deben estar presentes y acompañar a los pequeños durante toda la infancia. El primero es el afecto, ¿sí? El segundo es el cuidado. El tercero es un ambiente estimulante. Y el cuarto es el tiempo necesario para pensar y crecer. Y para esto, sobre todo, es tiempo. Tiempo en dos sentidos. Uno, que yo debo dedicar cierto tiempo a esta actividad como mamá, sobre todo como papá, pero también es darle tiempo al niño, ¿sí? De que madure. Sí, esto es muy importante porque si el niño yo lo apresuro, puede no captar el mensaje o puedo yo darle un mensaje que no sea en el momento adecuado, ¿sí? Por los nervios que tengo yo, ¿verdad? De que crezca, de que aprenda. Entonces, eso sí es muy importante. Siguiente, por favor. Ahora, lo que caracteriza a los humanos y los distingue de los demás animales es precisamente el enorme desarrollo de los hemisferios cerebrales. Y dentro de esto es la parte frontal, que es la que más se ha desarrollado en nosotros. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver rápidamente una geografía de cómo es el cerebro, ¿no? Cómo está constituido. Y, por ejemplo, tenemos en la parte de hasta atrás, en color rosa, tenemos el lóbulo occipital. Y este lóbulo tiene que ver mucho con todo lo referente a la información visual.
Después tenemos hacia arriba y al centro, en color amarillo, los lóbulos parietales, que son los que nos permiten recibir todos los estímulos sensitivos, llámese tacto principalmente. Luego tenemos abajito el lóbulo temporal, que es el que decodifica sobre todo diversos sonidos y olores. Y luego enfrente, bastante grande, como ustedes lo pueden ver en color azul, tenemos los lóbulos frontales. Estos lóbulos asumen todo lo demás, o sea, el habla, los movimientos, la construcción de la personalidad y sobre todo la toma de decisiones correctas, ¿sí? Todas las áreas deben de comunicarse con zonas inferiores o subcorticales para interpretar lo que ven los ojos, lo que oyen los oídos, lo que huele la nariz, etc. Y esto lo hacen a través de conexiones nerviosas recubiertas de una cinta aislante llamada mielina y en las neuronas que llamamos de proyección. ¿Sí? Cabe hacer mención aquí que la parte más central del cerebro, la parte de adentro, en la base del cerebro, contamos nosotros con todas las estructuras que nos van a permitir sobrevivir. Es decir, reflejos para comer, para respirar, para dormir, etcétera, lo básico, digamos. Después, más arribita, vamos a encontrar un circuito que le llaman los psicólogos de Papez, que tiene que ver con lo emocional y que es el que nos permite desarrollarnos en la interacción social. Y al último viene el desarrollo frontal, que es el que nos permite pensar. Sí, aquí es muy importante mencionar que para que se desarrolle el segundo y el de Papez y el frontal, debemos tener mucha interacción social. Hay un autor que se denomina Luria, él fue un médico honoris causa ruso, que descubrió los campos de Luria o las tres porciones de Luria. Y estas tres campos le permiten al ser humano, así para resumir a grosso modo, es vivir, amar y pensar. Sí, entonces, y algo muy importante es que el segundo y tercer bloque de Luria, es decir, el de amar y pensar, tiene mucho que ver con la interacción social que este niño o esta niña reciban a tempranas edades. Tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el medio ambiente que mencionamos anteriormente. Entonces, para su desarrollo integral, tiene que haber un montón de condiciones para que el niño realmente desarrolle todo su potencial. Si alguno de esos queda bloqueado o no es estimulado adecuadamente, pues el niño no va a crecer con todo el potencial con el que está constituido. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, ya habíamos hablado, mencioné hace un momentito, el sistema límbico, ¿no? Que también se le conoce como circuito de Papez. Y junto con el tronco encefálico son estructuras que filtran los estímulos externos relacionados con el estado de ánimo. Aquí hay un órgano muy importante que es la amígdala, que analiza la ansiedad y el miedo, al mismo tiempo que un amplio abanico de emociones. De hecho, es la amígdala la que nos da las señales de alarma cuando alguna emoción fue negativa y no la procesamos adecuadamente, queda impregnada precisamente en la amígdala y en situaciones parecidas reaccionamos con el mismo miedo, aunque ya no sea la misma circunstancia y aunque ya nosotros no seamos los mismos. ¿Sí? También las sensaciones derivadas de olores son captadas por el hipocampo, que está aquí de color rosita, más o menos, un puntito rosa ahí. Y participa en la formación de los recuerdos. Los niveles talámicos, los cuerpos mamilares, la corteza límbica y parte del mesencéfalo se ocupan del resto de la vida emotiva del individuo. Este es el segundo bloque de Luria. Y como ustedes podrán ver, los olores tienen una relevancia muy importante en nuestras vidas, porque si alguno de nosotros recuerda, por ejemplo, si ocupamos un determinado jabón o shampoo
o perfume en la adolescencia, por ejemplo, y después lo dejamos de usar y años más tarde lo volvemos a percibir, al momento de percibirlo, vienen a nuestra mente toda esa serie de recuerdos que vivimos cuando éramos adolescentes, porque a través de este sistema límbico quedó retenida la información. E incluso hay personas que se les facilita mucho su aprendizaje cuando perciben determinados aromas. E incluso para relajar también se pueden ocupar determinados aromas por esta situación. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, si no hay problemas imprevistos, todos nosotros estamos dotados de todas las estructuras necesarias para razonar, para planificar y para resolver problemas. Esto quiere decir que por naturaleza todos somos inteligentes. A excepción, claro, que se pudiera presentar un parto muy traumático que llevara a una parálisis cerebral infantil o alguna malformación congénita o alguna infección. Y aquí sí quiero mencionar que hay una parte muy importante ahorita que se está tomando en cuenta, que es todo, sobre todo para las nuevas generaciones. Hay una parte de la vida de cualquier ser humano que es muy importante y que abarca desde el día número 1 de la concepción hasta el día número 1000, más o menos serían como 2 años y meses. Los españoles, que son los que están avanzando en esto, a este periodo le llaman programa. Y en este periodo se menciona que las mujercitas y los varones que piensan tener familia deben estar muy preparados para ello, porque esos primeros 1000 días marcarán el resto de la vida de esa persona que se engendra. Y esto quiere decir que la mujer ni el hombre deben exponerse a tóxicos como tabaco, alcohol, drogas, tóxicos ambientales, por ejemplo, como pues cadmio, metales pesados como cadmio. Cadmio, plomo, mercurio, de lo que estamos tan contaminados. Y también deben de programar ese embarazo para que verdaderamente sea un hijo o una hija deseada. Y esto le permite al niño o a la niña alcanzar su máximo potencial. Y no nada más en la fase de la infancia, sino durante toda su vida. ¿Sí? Bueno, siguiente, por favor. Ahora bien, para poder vivir necesitamos un equilibrio exacto entre la inhibición y la excitación. Si el mensaje resulta excitatorio, las neuronas dicen que todas las neuronas deben saber. Si resulta inhibitorio, se callan el chisme, ¿verdad? Y ya no pasan información. Y también es muy importante mencionar que hay un periodo posterior al nacimiento en que la interacción con el ambiente contribuye sensiblemente a la formación y refinamiento de las conexiones, lo que ayuda a aprender. Y aquí quiero mencionar que cuando el bebé es pequeño, lo que busca casi siempre con la mirada es otro par de ojos, lo mire directamente. Entonces, en los bebés, el practicar la mirada directa les permite tener mucha estimulación. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, el modelo de la sociedad actual se apresura, produce aceleradamente, sin apreciar el beneficio de la lentitud, especialmente para los animales pensantes como nosotros. El Internet ha sido de gran utilidad, pero tiene la desventaja de que nos hace muy impacientes, porque ahí todo es rápido y nuestro cerebro no procesa tan rápido. Entonces, en los niños de cerebros tan plásticos, lo último que hay que hacer es precipitarse y actuar como si tuviéramos un cheque pagadero que si dejamos vencer, impedirá el aprendizaje.
Y aquí viene la importancia del tiempo, ¿verdad? Tanto de dedicarle tiempo para estimularlo, como permitirle al niño que se tome su tiempo para aprender. Siguiente, por favor. El desarrollo del cerebro se caracteriza por una serie muy compleja de hechos dinámicos y adaptativos. Durante todo el tiempo necesario para promover la aparición y la diferenciación de nuevas estructuras neuronales o de hacer funciones mejor de las ya existentes. Esto quiere decir que el cerebro va procesando poco a poco. Y una situación muy palpable es, por ejemplo, que cuando el niño nace, pues puede hacer muy poquitas cosas, ¿no? Llora, come y trata de interrelacionarse con sus miradas solamente. Pero al año de edad, ese bebecito ya puede hacer muchas cosas. Sí, pero le tomó tiempo. No fue tan rápido, ¿no? Y fue paso a pasito. Después lo vemos cuando empieza a caminar. Al inicio gateó, después se sostuvo en pie, empezó a caminar y a los 3, 4 años puede correr. Entonces ahí vemos probablemente cómo es bien complejo, pero se va haciendo paso a paso. Y aquí entonces podemos decir que la experiencia que acumule cada individuo puede dejar improntas endebles en el sistema nervioso. Y las capacidades cognitivas del cerebro pueden ser potenciadas por el aprendizaje. Esto quiere decir que si yo pongo improntas positivas, que llevan buenas emociones, que están llenas de afecto, de cuidado y de buena estimulación, pues seguramente el niño no va a tener muchos problemas de aprendizaje y va a captar muchas cosas, ¿no? Y no nada más en su infancia, sino toda su vida, porque yo ya logré poner la semillita a la mejor de la curiosidad, el amor por el conocimiento y por aprender. Siguiente, por favor. Doctora, ¿verdad que si hay dudas nos las pueden ir haciendo saber, verdad? A través del chat o Sí, por levantando la favor. mano, ¿verdad? Sí, con toda confianza, por favor. Ok, muchas gracias, doctora. Igual ya saben, compañeros y compañeras, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, nos los puede ir haciendo a través del chat o levantando la mano y ya podemos hacer la intervención de la doctora, ¿no? Sí, claro que sí. Siguiente, por favor. Bueno, el cerebro entonces cuadriplica sus dimensiones durante los primeros 3 años y alcanza con solo 6 años de vida aproximadamente el 90% del volumen que tendrá la vida adulta. Con solo un mes, los neonatos o recién nacidos prefieren imaginar los relieves con contornos bien definidos y movimiento con contornos y movimiento antes que los inmóviles. Esto quiere decir que por eso están los móviles de las cunas, ¿no? Que se tienen que mover porque el movimiento le llama mucho la atención al bebé. A partir de los 2 meses, el bebé ya comienza a dirigir sus movimientos oculares hacia los objetos. ¿Sí? Entonces, por eso las sonajitas, los muñequitos, que tengan movimiento, ¿no? ¿Sí? Siguiente, por favor. Sí, doctora, nada más quisiera agregar algo, un comentario. Y es aquí donde, por ejemplo, todos los materiales de estimulación temprana, ¿no? Que hay en la actualidad, es donde Sí, entra como importante, ¿no? El que se trabaje con ellos, ya que vienen con colores, con sonidos, con texturas, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver, no es nada más porque a lo mejor al diseñador se le antojó hacer el tapete así, ¿no? O el juego así, sino hay todavía atrás de ello un estudio, ¿no? Estudios que avalan, ¿no? Que por qué tiene que ser así, en esa forma, en ese color, de ese diseño, ¿no? así es. Algo también muy importante
es que debemos de saber que según cada etapa de la vida, cambia los tipos de estimulación y que nunca hay que poner una estimulación de un niño más grande en un niño pequeñito o al revés, en un niño pequeñito darle algo, o un niño más grande, perdón, darle algo de un niño pequeño. Y por eso la valoración, por ejemplo, la valoración que tenemos en los países del EDI, es la escala de desarrollo infantil, nos dice bien a qué edad debemos hacer qué cosas y con qué materiales, ¿sí? Para llevar Exacto. un orden, ¿no? Así es, doctora. Gracias. Sí, sí, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, a los 3 meses, los neonatos pueden demostrar la intención ya de coger un objeto, al mismo tiempo que concentrar la atención visual en él. Entre los 4 y 5 meses, aumenta su habilidad en el campo visual y ya puede distinguir los colores, los contornos y el movimiento de un objeto. A los 8 meses, el niño muestra ya capacidad de realizar tareas de memoria visual. Ya se acuerda de su muñequito, ¿no? Y lo pide, por ejemplo, ¿no? Y como también cuando ocurre, cuando le escondemos un objeto, al cabo de un breve tiempo, se le muestra y le permitirán coger. Entonces, vean cómo va evolucionando y madurando, ¿verdad? Siguiente, por favor. Los niños recién nacidos están interesados más en los rostros que en cualquier objeto. Y en particular, a los pocos días de nacer, los bebés reconocen la cara de la mamá. En la vida uterina, el último trimestre, el feto ya es sensible a los rumores, el ritmo y a la entonación. Apenas nacido, puede distinguir entre las voces femeninas y masculinas, y en una lengua extranjera y la lengua de la mamá. Fíjense ustedes qué interesante. El sentido del oído es uno de los primeros que aparece, porque aparece en el útero, en el tercer trimestre del embarazo. Y generalmente es el último casi que perdemos. Y entonces el niño escucha. Por eso es bien importante que desde el vientre de la mamá le hablemos, porque ya distingue tonos, ritmo, humores. Y la voz de la mamá la distingue claramente. ¿Sí? Siguiente, por favor. La plasticidad sináptica que tiene que ver con la unión entre las neuronas significa que las neuronas tienen la potencialidad de modificar su estructura o sus funciones para alcanzar la máxima eficiencia y fiabilidad en el transporte de la información nerviosa a través de la sinapsis. Un ser vivo necesita cierta estimulación ambiental y de modo especial en momentos concretos de la vida, lo que llamamos periodos sensibles en los que el cableado de las conexiones obedecerá a la guía decisiva de la experiencia sensorial. Existen periodos críticos para la visión, para el lenguaje, para el oído. Esto debido a la participación de sustancias llamadas neurotrofinas. ¿Sí? Los periodos críticos, entonces, son verdaderas ventanas que le permiten afinar sus estructuras y sus mecanismos a los estímulos, al fin de alcanzar la máxima eficiencia. Por eso es que todo debe ir en orden, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que el bebé va a tener bien despierto es el oído. Entonces, hay una canción que dice, no olvides que tu madre cantando te acunó. ¿Sí? Y las canciones de cuna por eso son tan importantes, porque el bebé está escuchando y lo estamos estimulando. ¿Sí? Después, el mostrarle objetos para la visión. ¿Sí? Y después que los toque.
como decía usted, ¿verdad? Que valore las texturas. De ahí la importancia de los peluches y que los abracen, que los toquen. Porque como bien decía, no es nada más para que jueguen, no nada más para que se entretenga, ¿no? O se distraiga, sino es para que aprenda. El bebé a través de todo esto está conectando vías neuronales y permitiendo que se desarrolle. Sin embargo, ahorita tenemos, por la prisa del tiempo y la situación cibernética, pues se nos ha olvidado, ¿no? Darle a los nenes a veces, acunarlos, verlos y permitir que toquen. A veces que toman desde bebecitos del celular y pues ese no les aporta mucho, honestamente. Siguiente, por favor. También la plasticidad es simplemente el potencial para las transformaciones en la conectividad y obedece a reglas eléctricas y moleculares. Para dar el resultado de esta transformación, es adaptativo o desadaptativo. Permítame. Sí, mire, Mariana, yo creo que sí va a haber una repercusión muy importante. En cuanto estemos con los nenes, hay que trabajarla y hay que enriquecerla, porque muchos nenes de este tiempo, pues pasaron 2 años sin estar conectados con nada, o sea, vaya, con su familia, ¿no? Pero esa interacción entre bebés o con otras personas ajenas a la familia es muy importante, muy enriquecedora. Entonces, tenemos una labor ahorita como de reconstrucción y todo esto es muy importante saberlo porque tenemos que incidir en puntos clave para que el tiempo perdido, pues no lo vamos a reponer nunca, ¿verdad? Pero por lo menos lo compensemos un poco. Y aquí los papás tienen que participar mucho. Enseñarles que la convivencia con los niños es muy importante. Miren, no estamos hablando del lenguaje, pero voy a meterme ahorita un poquito, porque cuando yo estuve en el CAI 7, antes de la pandemia, me impresionaba que llegaban a terapias de lenguaje niños de 5, 6, 7 años que no hablaban. Sí, y era un verdadero problema porque ya iban para la primaria o ya estaban en la primaria. Sí, y no hablaban. Y cuando en alguna ocasión yo pregunté, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues resulta que el niño quedaba solo con el celular porque la mamá tenía que trabajar, no había, o había una abuelita, por ejemplo, que lo cuidaba, pero de lejos, ¿no? Entonces no había quien hablara con ellos. Sí, y un juego de celular, pues es de un solo canal. Hablan lo que están proyectando, ¿no? Pero no hay esa interrelación de que tú me platicas y yo te contesto. Entonces a mí me pareció un verdadero problema, porque yo decía, pues una de las cosas que caracteriza al ser humano es hablar, a través del habla nos entendemos. Imagínense las deficiencias de estas personitas, ¿no? Y luego avanzaban en la terapia con la psicóloga que se las daba, pero si llegaba el fin de semana, iban a sus casas y el lunes venían con cierto rezago otra vez, ¿no? Porque volvían a caer en ese círculo, pues, de que no hay quien hable con ellos. Entonces, estas son cosas que con la pandemia se han de ver exacerbadas. Entonces, sí tenemos ahí una labor, de verdad, créame que yo considero casi titánica, que vamos a tener que hacer para que volvamos otra vez a llevar el desarrollo normal, digamos, ¿no? Del cual nos hemos apartado, ¿sí? Entonces, bueno, aprovechar estas ventanas dependerá también cómo se explote este potencial de transformación. El fin de los periodos críticos es debido también a la maduración de los sistemas inhibitorios. Esto lo dijo Michela Fagotti. Y el hecho de que los periodos críticos se cierren en determinado momento tampoco significa en absoluto que no puedan haber un margen de mejora en las capacidades sensoriales perdidas, pero sí significa que nos va a costar más trabajo y que vamos a tener que dar más estimulación. O incluso buscar otras formas compensatorias. ¿Sí? Siguiente, por favor. Sí, estaba levantando la mano la Perdón. compañera Mariana de Tlaxiaco, me parece. Maestra, si quiere usted hacer uso del micrófono, adelante.
Gracias, buenos días. Sí, Buenos días. solamente, bueno, hacía yo esta pregunta si habrá alguna repercusión, porque ahorita nosotros acá en el CAI de Tlaxiaco, pues ya hay presencial y estamos viendo, digamos, o observando, más bien dicho, con los niños de maternal 1 entre 1 año y medio, 2 años. Ahora sí que platicando entre nosotros decíamos niños COVID, porque hasta ellos mismos ya traen manejado de que tienen que aislarse. Entonces, en una parte sí es bueno, ¿no? Porque se están cuidando, nos están cuidando y todo, pero también hemos visto que les cuesta mucho como que interactuar hasta con nosotras mismas, porque nos dicen, ¿no? Así como que alto, alto. Y nosotros también esa parte de que, ¿cómo te ayudo si estás triste o que vienes llorando o alguna parte así? ¿Cómo ayudarlos? Porque el protocolo dice una cosa, pero su cuestión afectiva es otra. Entonces, la verdad sí es algo como confundido para ellos también en cierto momento. Lo hacemos también o hemos observado en las rutinas de activación, niños que no bailan, no se mueven porque como no tuvieron en ese momento con quién participar, con quién interactuar, pues se quedan así como que, ¿y ahora qué? Y aunque la maestra se esté deshaciendo, pues no hay esa interactuar, ¿no? Con ellos. Preguntaba si había alguna repercusión y sobre todo, cómo ayudarlos desde nuestro trabajo, digamos así. Gracias. Sí, mire, sí, es lo que yo Bueno, les comentaba, ¿verdad? Creo que ahorita tenemos una labor titánica, porque el ser humano es gregario de por sí, pues. Y la pandemia, uno de los peores consecuencias que nos trajo es eso, la desconfianza, el no querer juntar con el otro, ¿no? El decir, el otro me va a enfermar, nomás con verme o con tocarme, ¿no? Y esto se pega, ¿no? Porque pues, sale en la tele, sale en todos lados, y pues ahorita quitar esa idea es un poco complicado, ¿no? Aquí, miren, yo les aconsejaría que, pues, el uso del cubreboca sí es importante porque, pues, bueno, las gotitas de saliva y eso pudieran, contagiar alguna cosa, ¿no? Independientemente de COVID, ¿no? Otra cosa. Entonces, pero, por ejemplo, empezar poco a poquito. Por ejemplo, tomarles la manita. No querer abrazarlos uno, claro que para consolarlos lo que quiere es abrazarlos, ¿no? Pero ellos no se dejan ahorita. Entonces, como que tenemos que romper esa barrera de desconfianza y también hablar con los papás, porque nosotros podemos romperla dentro del jardín de niños, pero si se van otra vez a casa y los niños, las papás vuelven a tener esta situación, pues vamos a dar 2 pasos adelante y uno para atrás. Entonces hay que hablarlo y por ejemplo, decir, ¿no? A lo mejor ahorita abrazos no les podemos dar, porque pues todavía estamos en azul y buenas noches, ¿no? Pero sí tomar la manita, ¿sí? Tratar el contacto mínimo, aunque sea los deditos, el tomarlos de los deditos para bailar, por ejemplo, ¿sí? Que se sienta la cercanía un poquito, ¿no? Yo sé que va a costar trabajo, ¿eh? Porque fueron 2 años y como dicen ustedes, muchos niños pues no convivían con nadie prácticamente más que con su familia. Entonces es complicado, complicado, pero yo creo que aquí, poco a poquito, insistiendo con la labor de todos los días y hablar mucho con los papás también, para que lo que vayamos nosotros avanzando, pues ellos lo perpetúen o lo refuercen en casa, porque si no, ahí va a haber también una discrepancia, ¿no? Que incluso va a confundir al niño, ¿no? Porque aquí en la escuela yo sí puedo tocarle la mano, ¿no? Y en la casa no puedo ni verlo, entonces el niño es listo y se confunde también, ¿no? O sea, de repente dice, bueno, ¿qué hago? ¿Lo toco o no lo toco? Y si mi mamá dice que no toque, pues ni lo veo, pues. ¿Sí? Entonces sí hay que ir como que de común acuerdo y también con los papás, a lo mejor llevar esas dinámicas, ¿no? Donde se les explique y se tomen las medidas, pero siempre enfocando que el contacto es importante. ¿Sí? No van a ser abrazos ni besos, pero sí un contacto mínimo, ¿no? Te tomo la manita y tú me permites que te tome la mano, ¿no? Pudiera ser así, poco a poquito.
Sí, Bueno, sí, doctora, complementando lo que está comentando, hace un par de días escuchaba a una psicóloga hablar justamente acerca de esto que está sucediendo, ¿no? Porque no es solamente en CAIC Tlaxiaco, ¿no? Sino en todos lados, ¿no? Y en diferentes niveles, preescolar, maternal, primaria, ¿no? Hay esa situación, ¿no? Si de por sí nosotros somos seres sociales, pues nos vinieron a cortar, ¿no? De tajo estos 2 años eso, más a los pequeños, ¿no? Entonces ella comentaba que qué podemos hacer nosotros hacer nuestro diseño de aproximaciones sucesivas, le llamaba ella, ¿no? Como cuando estamos conociendo a alguien, ¿no? Y vamos poquito a poco, ¿no? Nosotros sí, viendo y observando a los niños y a las niñas. Y otra cosa que decía ella es que dentro de los grupos siempre hay una persona que es como la más comunicativa, ¿no? O el líder social, decía ella, ¿no? Entonces tenemos que identificar quién de los niños de nuestras niñas es quien jala al otro o trae al grupito, ¿no? O los está uniendo, ¿no? Y explicarles, ¿no? Que a lo mejor nosotros nos podemos tocar porque tenemos las medidas, ¿no? Que tenemos las medidas y estamos llevando el lavado de manos, el uso de gel, ¿no? Que es muy diferente a lo mejor que estando en la calle no hay los elementos para nosotros desinfectarnos, ¿no? O sanitizarnos las manos, ¿no? Porque a pesar de que, como muchas veces tenemos esa idea errónea, ¿no? Que los niños no lo entienden, es muy diferente, ¿no? Ellos entienden a la perfección para qué funciona el gel, para qué funciona el lavado de manos, ¿no? ¿Por qué ocupamos el cubrebocas, ¿no? Entonces, empezar igual a romper esos paradigmas de que los niños no lo entienden, de que los niños no lo van a comprender, porque creo que la maestra Mariana no nos va a dejar mentir, ¿no? Los niños saben perfectamente qué es lo que está pasando, esta situación, qué es lo que ha conllevado, ¿no? Y claro, sí, también el último punto que mencionaba la psicóloga era la comunicación con los cuidadores, ¿no? Ya sea mamá, papá, abuelita, tío, quien vaya por el niño o quien esté como tutor o tutora del niño, hacerle saber, ¿no? De que estamos nosotros trabajando en romper esa barrera que se puso, ¿no? Del distanciamiento social, ¿no? Y hacerles entender que estamos tomando en cuenta todas las medidas, ¿no? así es. Entonces, creo que tocó los puntos esenciales, doctora, y sí, creo que tenemos una labor enorme en cuanto regresemos a la total nueva normalidad. Eh, ¿No? Nosotros como primeros cuidadores aquí en los CAICs, tenemos esa tarea, ¿no? De ir poco Sí, a poco, porque pues fueron 2 años que se cortaron y los niños, pues obviamente vienen de cero, ¿no? claro, sí, sí. Bueno, si me permiten, podemos seguir, ¿verdad? Sí, adelante, doctora. Siguiente, por favor. Claro que sí. Bueno, en mayor o menor medida, el cerebro permanece siempre un poco plástico, incluso en la vida adulta. Sí, por eso el adulto mayor puede aprender más despacio, pero lo puede hacer, porque esa plasticidad nunca se pierde del todo. ¿Sí? Ahora, las lesiones de la corteza prefrontal, que es aquí donde está lo más desarrollado, estarán correlacionadas con transformaciones en la personalidad, con una mayor irascibilidad y una falta de inhibiciones de comportamientos también en los adultos. Asimismo, las interacciones sociales nos permiten comprender a los otros y tomar conciencia de nosotros mismos. Sí, aquí es muy importante porque, por ejemplo, si algún adulto mayor llega a tener algún accidente muy fuerte y se golpea esta parte de la cabeza, la persona puede cambiar totalmente después del accidente, ser otra, ¿no? Hacerse agresiva, irascible, o incluso por presencia de tumores o de zonas con degeneración. Sí, entonces esa corteza prefrontal es una de las más importantes, la más desarrollada y la que nos permite pensar e interactuar. ¿Sí? En los niños chiquitos es más difícil que pase esto, ¿no? Porque pues tendría que ser un golpe fuertísimo para llegar a esto. Claro, hay que prevenirlo siempre, pero la ventaja que los chiquitos nos dan es que tienen más agua. Entonces, ante cualquier golpecito, si es leve, lo amortigua, cosa que el adulto mayor ya no, también tiene menos agua. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, la maduración del cerebro se da primero en las regiones corticales más antiguas y después en las más recientes.
De este modo se garantizan las funciones vitales, que ya había yo comentado, ¿verdad? Primero es vivir con lo básico, reflejos, después amar y al final pensar. Ahora, hay otro órgano que no tomamos muy en cuenta, pero es muy importante, y es el cerebelo. Fíjense, la contribución del cerebelo en las funciones cognitivas es paralela a su papel en el control del movimiento. Cada vez que el movimiento se repite y se mejora, así lo harán análogamente los procesos mentales. Por eso en los jardines de niños ponen a los nenes a caminar en una rayita, ¿sí? Así como si fuera una barra de equilibrio, ¿no? Porque este control de equilibrio no nada más es para que camine bien, ¿eh? O no se caiga, sino que le va a permitir procesar funciones superiores. Ocurre lo mismo que en el adulto o adulto mayor, que se le pide, camina, camina. Si quieres que no se te olviden las cosas, camina. ¿Por qué? Porque ahí interviene el cerebelo. Y si lo traes así al tiro, también tu cerebro va a estar activo. Y uno pareciera que no hay relación, ¿no? ¿Qué relación hay entre caminar y aprender? Pues que ahí está el cerebelo, que te va a ayudar en esos procesos, ¿sí? El cerebelo también cambia mucho durante la adolescencia y completa su crecimiento, fíjense, hasta los 20 y 30 años. Pero ayudar al cerebelo a desarrollarse correctamente podría mejorar también la capacidad de aprendizaje. Por eso a los nenes hay que moverlos mucho, que conserven el equilibrio, que se paren en un pie, que brinquen coordinadamente, que caminen en una rayita, el movimiento también de los brazos para equilibrarse, ¿sí? Todo esto ayuda mucho, ¿sí? Y nuestra sociedad, desgraciadamente ahorita más, tiende a la pasividad. Y los niños utilizan mucho los dedos para jugar con el celular, pero utilizan muy poco las piernas. Y peor ahorita con la pandemia, ¿no? Que no podían salir. Entonces, cuando regresemos a la nueva normalidad, una de las cosas que más debemos fortalecer es el trabajo con las piernas y con el cerebelo. O sea, todo lo que tenga que ver con equilibrio, con guardar equilibrio. ¿Sí? Siguiente, por favor. El cuidado materno y la exposición a un ambiente enriquecido en estímulos va a mejorar notablemente la capacidad de aprendizaje y de memoria en la progenie, mediante los mismos mecanismos epigenéticos, es decir, más que la herencia, lo ambiental. Y las neurotrofinas pueden estar muy implicadas en este proceso. Permítame un segundo. Bien. El ambiente y las experiencias entonces dan lugar a modificaciones en la neurobiología y el comportamiento a largo plazo, tan a largo plazo que también podemos transmitirlo incluso a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y se va a ir como una conducta psicológica de comportamiento heredada. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de las capacidades sociales y las emociones. Miren, el neurólogo Antonio Damasio manifiesta que las conexiones entre el funcionamiento social, las emociones y el proceso de toma de decisiones tienen la potencialidad de revolucionar nuestra comprensión del papel de los afectos en la educación. Es decir, no nada más aprendemos escuchando o leyendo un libro, sino también aprendemos a través de la interacción social y de lo que las emociones que salen de esa interacción nos nutren, digamos. Por eso es tan complicado ahorita el problema que tenemos con lo de la pandemia, porque como ustedes bien dicen, nos bloqueó esa interacción social que es clave para el aprendizaje. Entonces, los aspectos de la condición que utilizamos mayormente en la escuela, es decir, el aprendizaje, la atención, la memoria, el proceso de decisiones y el funcionamiento social, están profundamente influidos
por los procesos emotivos y también están sometidos a ellos. Por eso ahorita lo que tenemos que hacer al regresar, o los que ya están, pues es romper esa barrera de desconfianza. Porque si seguimos con ella, pues lo demás no va a fluir tan adecuadamente. Y sé que es difícil, pero pues tenemos que implementar estrategias, ¿verdad? Para lograrlo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Un estudio sobre la privación socioemocional en niños que han quedado huérfanos y han sido institucionalizados indican un funcionamiento inadecuado de las estructuras límbicas, de la corteza, del hipocampo y de la amígdala, con defectos en algunas conexiones. Esto demuestra la importancia del afecto y del cariño que requiere el sistema nervioso. En el niño o la niña, el hambre de amor y de presencia de la mamá no es inferior al hambre del alimento. Entonces, el apego, el cuidado que la mamá y el papá también le prodiguen al niño, va a hacer que este nene madure sus estructuras, sobre todo las emocionales. ¿Sí? Siguiente, por favor. Este primer y fortísimo vínculo emotivo con la madre, seguido del que se establece con el padre, representa para el niño un modelo con el que se forman los circuitos que posibilitan la elaboración de las emociones. Durante los primeros 12 meses de vida, el niño aprende, de hecho, a precisar las expectativas y a dar valor a las interacciones sociales, simplemente utilizando como ejemplo la relación de amor recíproca entre él y la madre. Tal proceso continúa después, durante toda la infancia, y favorece la toma de conciencia de las propias emociones, el control de sí mismo y de los propios impulsos, gracias también a las relaciones sociales con el padre, los hermanos, los amigos y los maestros. Y miren, aquí sí quiero hacer un paréntesis muy importante, porque hemos tomado mucho el rol de la madre, ¿sí? Y es muy importante. Pero el rol del padre, cuando el niño empieza a tener 3 o 4 años, es la columna vertebral de ese niño y de su comportamiento. Porque el padre es el que va a marcar límites y va a dar la directriz de la vida de ese niño. ¿Por qué las mamás no podemos hacerlo? 1, por cuestión hormonal. Y 2, porque fueron parte de nosotras. Entonces, aunque quisiéramos reprenderlos a veces porque se portan mal, nos gana el corazón. Y las que somos mamás lo entendemos perfectamente, ¿no? En cambio, el papá, pues también quiere al bebé, ¿no? También lo quiere, pero es ajeno a él, no fue parte de su cuerpo, pues. Y también por cuestión hormonal, testosterona, el papá está más capacitado para poder poner límites al niño. Sí, es el efecto padre, ¿no? A esta edad. El niño empieza a jugar, empieza a ser travieso, empiezas a ver hasta dónde puede llegar. Y si no hay un freno, se sigue, ¿sí? Y desgraciadamente nosotros los mexicanos, por cuestión cultural, tenemos mucha mamá, mucha mamá, pero a veces tenemos poco papá. Y a veces es problema de nosotras también como mamás, ¿eh? Yo recuerdo que cuando estaba yo en el CAI 11 di una plática de esto a los papás, y cuando acabé la plática, muchos papás me dijeron, por favor, doctora, dele la misma plática a las mamás. Porque a veces nosotros como papás queremos poner el orden y las mamás no nos dejan. Y es una realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? La colaboración papá y mamá, dependiendo de la etapa del niño, son muy importantes.
Y el efecto padre es una etapa primordial en la vida de los niños o las niñas, porque es quien va a poner el límite, es quien va a dar la columna vertebral de su comportamiento. Incluso hasta de más adolescente, de la posibilidad de hacer sus juicios morales para decir qué hago o qué no hago. Y esto lo va a dar el papá, por naturaleza. Ahí sí. Por eso cuando decimos, a nosotros nos gusta mucho decir, soy mamá y papá, ¿sí? No es cierto, eres mamá nada más. Porque no, nunca podrás ser papá porque no tienes la estructura neuroanatómica ni hormonal que te permite desarrollar esa función, ¿sí? Entonces, el niño necesita papá y mamá. Sí, no, no es tan fácil decir, yo tengo mi hijo y yo soy papá y mamá de mi hijo. No, porque finalmente el que va a sufrir es el nene, pues, o la nena, ¿no? Porque va a carecer de esta figura, que es quien le va a dar la columna vertebral de su comportamiento. Bueno, siguiente, por favor. Bien, los procesos emotivos serán necesarios para que las capacidades y el conocimiento adquiridos en la escuela puedan emplearse bien en situaciones nuevas y en la vida real. Las emociones ayudarán a los niños a decidir cuándo y cómo aplicar lo que han aprendido para el resto de sus vidas. Y aquí es muy importante que le digamos a la mamá que cuando llegue, o al papá o a la abuelita, que cuando lleguen al jardín de niños por los pequeños, les pregunten, ¿hoy qué aprendiste? Y enseguida les pregunten, ¿y hoy cómo te sentiste? Y dejarlos que se explayen y digan, me sentí enojado, me sentí contento, me sentí triste, porque hacemos muy mal cuando queremos disfrazar emociones o que no salgan, pues. No te enojes porque el que se enoja pierde, ¿sí? No, sí, enójate. Pues, si hay algo que te provocó disgusto, pues enójate. Sí, pero también dale una secuencia a esa emoción, ¿sí? No llores porque eres hombre. No, pues el hombre también siente. Y si se cae y se raspó la rodilla, pues le duele, igual que a la mujer. Entonces, el permitir que el niño, desde su más tierna edad, exprese sus emociones es algo sano. Es algo que le va a permitir aprender cómo manejar esas emociones el resto de su vida. Si una vida biológica que permite experimentar emociones es la responsable del modo en que las influencias sociales de la cultura fijan el aprendizaje, el pensamiento y el comportamiento. El niño solo estará dispuesto a aprender si se siente amado, mimado y protegido. Y eso hay que hacérselo sentir. ¿Sí? Siguiente, por favor. Según afirma Andrew Metzoff, del 2009, dice que hay 3 capacidades sociales de los niños de importancia capital para el proceso de educación y aprendizaje y que se dan posteriormente también en la escuela. El primero es la imitación, el segundo es la atención compartida y el tercero es la comprensión empática. Imitación ya decíamos, ojo, y aquí hay que tener cuidado porque dice, los niños imitan no solo los comportamientos que deseamos que aprendan, sino también cómo nos movemos, cómo y qué comemos o cómo reaccionamos en los encuentros con otras personas. Si el niño, yo le digo, hijo, no digas mentiras, y de repente llega alguien a buscarme y le digo al niño, dije que no estoy, sí, y estoy yo diciendo una mentira, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a querer que mi hijo no sea mentiroso si está viendo que yo soy mentirosa? O sabes, hijo, cómete las lentejas porque son muy nutritivas. Ay, pero a mí no me gusta. A mí cámbiame el plato, ¿no? O no me lo des. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy enviando un doble mensaje. Y el niño va a aprender más de lo que hago o de lo que ve que yo hago por imitación que de lo que yo le pueda decir. La atención compartida es también, yo te atiendo y tú me atiendes. Es decir, si vamos a platicar, yo me concentro en tu plática para que tú también te concentres en la mía. Pero si yo no te pongo esa atención, pues está difícil que tú me la pongas a mí, ¿verdad? Y la comprensión empática, ponerme en el lugar del niño, ¿no? O sea,
se portó mal, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le hicieron en la escuela? Los chiquitos, por ejemplo, a veces pasan alguna situación traumática por X, Y o Z situación con algún compañerito o una maestra, no sé, algo que pueda pasar. Y de repente el niño nos dice, es que yo no quiero ir a la escuela. Y en lugar de investigar con la comprensión empática y decir, bueno, ¿qué pasó? Vamos y me doy a la tarea de preguntar o investigar, simplemente lo obligo, ¿no? Tienes que ir porque tienes que ir, punto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy impidiendo un adecuado desarrollo, impidiendo que me tenga la confianza también de contarme lo que le pasa. Sí, porque le digo, no llores, porque le digo, no te quejes, no te enojes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un ser que no puede desarrollarse integralmente y que me va, en el futuro, me va a dar más problemas, porque cuando sea adolescente y enfrente una serie de situaciones complejas en su vida, pues lo va a tener que afrontar solo, porque así lo enseñé. ¿Sí? Siguiente, por favor. Los niños dedican durante su primer año de vida suma atención a lo que el adulto mira. La habilidad social, la comprensión empática, es la que permite captar en profundidad lo que experimenta otra persona sin haber tenido esa misma experiencia directamente. Aquí nos ponen ejemplos muy gráficos, ¿no? Los nenes que de repente uno le pasa algo y llora, y los otros van a verlo y lloran con él también, ¿no? No saben qué le pasó, pero si está llorando, pues también chillan y se sienten mal y como que quieren ser consolados igual que al que le pasó algo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa habilidad social. Bueno, antes de la pandemia, ¿no? Ahorita está un poquito más difícil, pero yo creo que la vamos a recuperar. Y también la vida emotiva es una función primitiva del cerebro, fíjense, no solo un tipo más de inteligencia. O sea, hemos tenido vida emotiva desde el hombre cavernícola, digamos, ¿no? Es una parte de nosotros mismos, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, aquí rápidamente voy a darles un cuadrito de qué hacen los niños en determinadas etapas para que también ustedes como educadoras tengan foquitos rojos, ¿no? Si el niño ya pasó esta etapa y no hace esta situación, algo está pasando y hay que revisarlo porque puede tener un déficit neurológico también. Entre el primer y cuarto mes de vida, el niño es capaz de producir una sonrisa reactiva. Es lo que nos causa así gran emoción, ¿no? Cuando llegó el abuelito y mira, le sonrió. Del séptimo al decimocuarto mes de vida, el niño ya debe comer solo, pero con las manos, ¿sí? Sin cubiertos. Y también hay que permitírselo lavándole bien sus manitas. Del noveno al decimoséptimo mes, el niño ya debe beber en un vaso de agua sin ayuda. A lo mejor con vasito entrenador, pero ya debe ser capaz de impulsar. Y de los 12 a los 20 meses, el niño ya debe comer con la cuchara e imitar las tareas que se realizan en el hogar. Por eso es tan importante comprarle su escobita, su recogedorcito, su cubetita, para que el niño también aprenda que él, si se tiene que hacer el aseo, pues él con sus instrumentos también lo haga. Y los retrasos en la adquisición de ciertos hitos, como los que mencioné, pueden ser un síntoma de algún retraso o problema, que con una corrección temprana no perjudicará el desarrollo cognitivo del niño siempre y cuando se detecte a tiempo, ¿sí? Y se atienda. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos un poquito con el lenguaje. El lenguaje acompaña la vida del ser humano. Es un aspecto fundamental de la inteligencia humana. De hecho, se menciona, fíjense ustedes, que la inteligencia más elevada es de la de los escritores, más que la de los físico-matemáticos, porque los números son muy concretos. En cambio, imagínense un escritor que con las palabras nos lleva a escenarios que nosotros nunca hemos visto y que a través de su narrativa los podemos imaginar. Es algo bastante elevado, bastante complejo. Y también porque la comprensión junto con la capacidad de razonamiento complejo y abstracto pasa por el uso de palabras a las que se asocian con significados. Se empieza a dominar en infancia, al principio únicamente en la escucha y la interacción con adultos y niños. Cerca de los 2 años, la mayor parte de los niños ya empieza a hablar, empleando entre 20 y 50 palabras. Cerca de los 6 años, cuando este nene va a entrar a la primaria, el conocimiento del sistema
de los sonidos de la lengua materna, que la llamamos fonología, tanto como la gramática y una buena cantidad de los significados codificados por los sonidos, que es la semántica, son objetivos casi alcanzados. Y aquí sí quiero comentar algo, miren. Hay un autor que se llama Vygotsky, y él fue uno de los pioneros en que interpretó esto del lenguaje. Y él decía, ¿qué fue primero, la inteligencia, el pensamiento o el lenguaje? Y resulta que el pensamiento y el lenguaje van de la mano, porque primero pensamos y tenemos que decirlo en un lenguaje, o al revés, ¿no? Lo decimos en un lenguaje y tenemos que pensar lo que estamos diciendo. Y aquí es muy importante, fíjense ustedes, porque el pensamiento y el lenguaje que van de la mano es lo que nos dan la estructura al pensamiento. ¿Sí? Por eso la gramática, la ortografía, la semántica, la fonética, todas estas ciencias que a veces hemos olvidado, ¿sí? Nos dan estructura de pensamiento. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, con esos que se usan en el celular, de, por ejemplo, TKM, que es que quiero mucho, o cosas así que escribimos sin sentido a veces, nos hacen que nuestro pensamiento sea igual, ¿eh? Un pensamiento así como caótico, pues. Entonces, por eso en el niño, el que aprenda a hablar bien, a escribir bien y a leer bien, es una parte muy importante de que su pensamiento va a tener buena estructura. Si no habla bien, si no escribe bien, ahorita hemos olvidado los puntos de ortografía, ¿no? Ya no importa si pusiste punto, coma, punto y coma, es más, ya los puntos de ahora no saben cuándo se ocupan punto y coma, cuándo es punto y aparte, y cuándo es punto y seguido. ¿Esto qué está trayendo como consecuencia? Que su pensamiento sea caótico, porque lo que da estructura al pensamiento es el lenguaje, y lo que da estructura al lenguaje es el pensamiento. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entre los 6 y los 10 años se aprende el lenguaje escrito, esto ya es en la escuela, junto con la lectura, meta fundamental para un correcto desarrollo cerebral. El cerebro de un niño está equipado para aprender la lengua materna ya en la fase fetal, porque ya la escucha. El lenguaje se aprende en primer lugar imitando, por eso hay que hablarle mucho a los nenes. El acto motor evoca en el niño que lo observa el programa motor requerido para realizarlo. Esto es una maravilla realmente lo que hace nuestro cerebro, ¿no? Patricia Kuhl ha demostrado que niños de edad ya superior a los 9 meses aprenden sonidos nuevos en apenas un mes, pero solo si se los pronuncia un individuo que interactúa con el niño. Por eso el celular no es una buena niñera, porque no hay interacción real, ¿sí? Siguiente, por favor. La privación social tiene un efecto grave en el desarrollo del lenguaje, al extremo que después ya no se pueden recuperar las capacidades básicas. El periodo crítico parece llegar hasta los 7 años, cuando el niño ya está en la primaria. Y no menos importante y bastante deseable es que entre los 16 y 24 meses los niños empiecen a emplear con frecuencia el no y que se los permitamos. ¿Sí? No quiero esto, no lo quiero comer. ¿Por qué? Porque eso también les da posibilidades de decisión. El lenguaje depende de una amplia gama de capacidades sensoriales, reguladas por varias áreas del cerebro. Por ejemplo, el área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal, aquí cerca de nuestros oídos, es el área motora y controlada por el área de Broca, que está en el lóbulo frontal, aquí en nuestra frente, y cognitivas distribuidas en todo nuestro cerebro anterior, que es esta parte. Por eso el lenguaje es una de las funciones más elevadas que tenemos dentro de nuestro cerebro. Siguiente, por favor. El análisis semántico, que es el significado de las palabras, permanece prácticamente durante toda la vida. No así la que regula el aprendizaje de la fonética, de la gramática y de la sintaxis. Aprender a leer y a escribir no son habilidades naturales. Ambas capacidades pueden adquirirse con tanta más facilidad cuanto mejor es el lenguaje que hablan los padres. Lo más útil es fomentar su curiosidad por la lectura y la escritura, leer cuentos, cantar canciones con rima o escribir su nombre en grandes letras mayúsculas, sin duda acelerará su progreso a la edad más idónea. ¿Sí? Aquí esto es muy importante, el niño imita. Si el papá lee, al niño le va a gustar leer. Si el papá escribe, al niño le va a gustar escribir, porque lo está viendo. ¿Sí? Entonces los papás ahí tenemos que también hacer la lucha de si no tenemos mucho el hábito, pues empezarlo a hacer por el niño,
para que lo motivemos, ¿sí? También leerles cuentos, ¿sí? Otra cosa importante, miren, hay que leer en papel escrito, ¿eh? Porque está científicamente comprobado que si leemos un libro en el ordenador, no, captamos únicamente, si bien nos va, el 40% de lo que estamos leyendo. Y ahorita los niños son muy, muy cibernéticos, pero estamos viendo desgraciadamente que no están captando al 100%. Siguiente, por favor. Según nota Fried, el modelado del aprendizaje de la lectura se realizará logográfica. El niño procesa las letras como si fuera un objeto visual cualquiera. Es decir, nada más ve las letras como si fueran o cualquier cosa, ¿no? Pero entre los 4 y 5 años ya reconocen solo visualmente palabras como mamá y luna, pero observa poco la diferencia entre sal y sol, y a partir de ahí desarrolla el concepto de la relación entre la letra y el sonido. Entre los 7 y los 8 años, ellos son capaces de reconocer automáticamente un gran número de palabras y de acceder instantáneamente a su significado, asociándoseles un léxico interno que han construido en las fases anteriores. La lectura alfabética no se abandona nunca por completo. A menudo es necesario para leer palabras desconocidas, es lo que es el deletreo, ¿no? ¿Sí? Aquí es muy importante que el niño practique mucho esa lectura, esa escritura, ese significado también de las palabras, ¿no? Porque ahorita también tenemos ese problema, que muchos niños no conocen los significados de las palabras o no tienen mucho lenguaje también. ¿Sí? Y esto a veces lo hemos fomentado porque nos hemos hecho fodongones y en la primaria, por ejemplo, si nos dejan diptongos que nos dicen, ay, pues con 10 que haga ya, ¿no? Y la cosa es aquí tener más vocabulario, más lenguaje para poder expresarnos de manera más fluida, ¿sí? Siguiente, por favor. La elaboración entonces del léxico se ocupan en las regiones temporoparietales y siempre esto va a ser en el hemisferio izquierdo, siempre, ¿sí? Temporoparietales es oído y arribita, ¿sí? Siguiente, por favor. Las matemáticas, ese es otro rubro también muy interesante en el aprendizaje. Miren, los niños también poseen un módulo especializado en la identificación de números. El lóbulo parietal izquierdo, igual al lado izquierdo, es el involucrado. Los fundamentos de un buen aprendizaje dependen de un buen desarrollo de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se refieren al conjunto de capacidades que permiten tener un comportamiento dirigido al objetivo. Las funciones ejecutivas nos permiten anticipar resultados y adaptarnos a situaciones cambiantes. Las funciones ejecutivas son como el grado bastante alto de desarrollo cerebral, porque nos van a permitir adaptarnos, ¿sí? Se dice que la gente más inteligente es la que más rápidamente se adapta a las circunstancias, ¿sí? Siguiente, por favor. Un niño sabrá organizarse, planificar, analizar y recordar tareas y comportamientos para tratar de alcanzar un objetivo. Capacidades como la atención, la memoria, la reflexión y la planificación les ayudarán a ello. Cuanto más autocontrol e inhibición hacia los impulsos propios muestre el niño, tanto más desarrolladas estarán de adulto sus funciones ejecutivas. Hay que educar para que no lo consigan todo y de inmediato. Aquí las gratificaciones, las motivaciones y la curiosidad están estrechamente vinculadas al aprendizaje. Algo que actualmente también es muy preocupante es que la cuestión cibernética nos ha distraído demasiado. Y a muchas personas les está costando mucho trabajo poner atención, porque el cerebro ya perdió esa capacidad, digamos, porque no le está manejando. Y créanme, a mí me llama mucho la atención porque a veces que voy a comprar algunas cosas, si las pido a detalle, la persona se confunde. Como que no es capaz de poner esa atención y decir, ah, lo quiero blanco y rojo, negro y azul, ¿no? Y eso es un problema porque las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la planificación y la reflexión y todo esto requieren en primer grado de atención. Si yo no tengo atención y no tengo memoria, pues no tengo nada. En realidad no tengo con qué trabajar. Entonces, en los niños hay que fomentar mucho eso, el que estén atentos, atentos.
Sí, y a los niños ahorita, yo cuando hice algunos videitos para los niñitos del CAI2, me llamó la atención que una mamá, duraban 3 minutos, eran como muñequitos, y una mamá me decía, es que no me pone atención. Dicen, digo, y decía yo, pues señora, vuélvaselo a pasar y vuélvaselo a pasar y platíquele y trate de jalar la atención, porque la atención es el primer paso para que nosotros después podamos tener memoria y después podamos hacer las acciones ejecutivas cerebrales más sofisticadas. Entonces, creo que eso también hay que como pues tendríamos que hacer así como una especie de meditación en los nenes chiquitos, así para que, a ver, chiquitos, tranquilos, vamos a oír nada más nuestra respiración, vamos a estar quietecitos, no vamos a escuchar nada más. O sea, implementar mecanismos para que los niños de verdad empiecen a poner atención. ¿Sí? Que es una de las cosas que más nos están faltando ahorita. Siguiente, por favor. Michael Posner propone un modelo que describe 3 procesos de atención, separado y respaldados por diversas redes cerebrales. En primer lugar, la alerta. Después, la atención espacio-temporal. Y al último, la atención ejecutiva. La alerta es un estado de despertar debido a un factor externo inesperado para seleccionar informaciones del ambiente. El ambiente siempre nos está mandando muchas informaciones, entonces nosotros tenemos que tener esa atención de alerta para ver de todo eso a qué cosa le vamos a poner atención. Luego viene la atención, tiene algo que ver con la atención espacio-temporal, es seleccionar. ¿Sí? Y luego viene la atención ejecutiva, que es resuelve conflictos entre estímulos para alcanzar un objetivo. La mejor edad para alcanzar la atención, fíjense ustedes, la tienen en sus manos, está entre los 4 y los 6 años. Esa es la ventana. Si yo como educadora logro que mis niños pongan atención entre los 4 y los 6 años, ese niño va a llevar como un hábito el poder poner atención. Pero si yo no lo logro, ese niño después le va a costar mucho trabajo. Y ya de adulto peor, porque ya las distracciones son mayores, ¿sí? Ese poner atención es decir, permíteme porque estoy haciendo esto y no me puedo distraer, ¿sí? O déjame que termine esto porque no me puedo distraer, ¿sí? El foco de atención es algo sumamente importante porque de ahí se van a desarrollar funciones ejecutivas superiores, ¿sí? Siguiente, por favor. La plasticidad neuronal también implica la existencia de una causa. Es decir, cuando yo pienso que hay un aprendizaje, que en realidad para que yo diga que aprendí, debe haber producido un cambio. ¿Sí? Mientras que la alteración tiende a perdurar en el tiempo, esa es la memoria. Sí, ojo, porque a veces ya vemos en chicos grandes que todo se lo aprenden de memoria y tampoco es el chiste, porque el conocimiento lo tenemos que procesar, razonar y aplicar. ¿Sí? Entonces son procesos que tienen que ir un poquito más elevados. La anatomía de los circuitos cerebrales está en gran parte establecida genéticamente, mientras que la robustez y las modificaciones específicas en todo el circuito depende de la experiencia. O sea, como que ya traemos una habilidad, por ejemplo, para hacer más en matemáticas, o para hacer más en español, o para hacer más en dibujo. Pero la interacción que yo tenga con el ambiente y las experiencias que yo me permita vivir van a poder desarrollar a lo mejor otras áreas que no estaban tan genéticamente determinadas. Los niños de menos de 5 meses son capaces de utilizar las emociones para influir en sus recuerdos. Emociones positivas incrementarán su interés y su atención. La memoria entonces tiene una necesidad extrema de la atención. Si mientras la maestra explica, el niño o la niña se distrae, es evidente que no recordará sus palabras ni la lección en momentos posteriores. Por eso, en el jardín de niños tenemos, desde ahí, es el pilar para el resto de su vida. Ahora sí que yo recuerdo una vez que admitimos a chiquitos de maternal en el CAI 11 y pues todos lloraban, ¿verdad? Y una compañera y yo decíamos, mira, este es el momento que cambió su destino. Porque aquí va a empezar su educación en la escuela y de aquí en adelante será otra cosa, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer énfasis en que nosotros tenemos que abarcar la atención del niño, ¿sí? Siguiente, por favor. La curiosidad también incrementa la capacidad de aprender, ya que potencia el recuerdo. Durante el sueño, los recuerdos se refuerzan y se consolidan. Punto importante, los niños deben de dormir a sus horas diariamente, cada 8 horas, y hay que tener una rutina del sueño. En alguna ocasión me llegó un caso
terrible de una chiquita de 4 años que llevaba 3 noches sin dormir. Imagínense a qué edad estaba presentando insomnio. Y obvio que había estímulos en su casa, la mamá se ponía a hacer el aseo y el quehacer a las 2 de la mañana, todo era un desorden, y lógico y obvio que la niña pues, no iba a dormir. Pero el dormir bien nos permite consolidar la información. A dormir también aprendemos desde bebés, ¿sí? Desde que hacemos el hábito de decir a tal hora se acuestan, sin ruido, sin luz, en las mejores condiciones. Otro punto importante aquí es comprender la música. La música es una habilidad asociada con los números, fíjense ustedes qué interesante. Las actividades matemáticas y musicales comparten las mismas regiones cerebrales. Por lo tanto, aprender música modifica las conexiones cerebrales y el desarrollo cognitivo. Quien es capaz de tocar un instrumento posee un grado de atención y desarrollo de las funciones ejecutivas superiores, porque hay que estar muy atento, ¿no? A la nota y si es teclado, pues a cómo colocar los dedos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la formación musical también mejora mucho la memoria de trabajo y hace que a los estudiantes mejores oyentes. Lo idóneo sería que todos los niños aprendieran a tocar un instrumento desde sus tempranas edades, pero a veces pues eso es un poco complejo, no se puede, pero es una herramienta de la que podemos echar mano también. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí es la información más relevante que yo quería traerles. Voy a terminar con un poema que hizo Dorothy Laumote, lo hizo en 1950, ella vivía en una ciudad de Chicago, y se hizo un poema que ocupa muchas escuelas, ¿no? Y se llama Los niños aprenden lo que viven. Y ella dice, si un niño vive con reproches, aprende a criticar. Si vive con hostilidad, aprende a ser agresivo. Si vive con miedo, aprende a ser aprensivo. Si vive con lástima, aprende a autocompadecerse. Si vive con ridículo, aprende a ser tímido. Si vive con celos, aprende a sentir envidia. Si vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Pero si a ese niño yo lo hago que viva con ánimo, aprenderá a confiar en sí mismo. Si vive con tolerancia, aprenderá a ser paciente. Si vive con elogios, aprenderá a apreciar a los demás. Si vive con aceptación, aprenderá a amar a los demás. Y si vive con afecto, aprenderá que el mundo es un lugar maravilloso para vivir. Entonces, creo que pues nosotros tenemos que hacer esas interacciones conjuntamente con los papás para que todos nuestros niños realmente vivan en un mundo diferente al que estamos viviendo, ¿no? Que sea lleno de confianza, que sea llena de comprensión, de tolerancia, de amor y de aprendizaje. ¿Sí? Pues por mi parte es lo que yo quería comentar con ustedes. Si hay alguna pregunta, comentario, lo que quieran, por favor, con mucho gusto los recibo. Muchas gracias, doctora. No sé, compañeros, compañeras, si alguien quisiera agregar algún comentario, tiene alguna pregunta acerca de este tema tan importante que estuvo tocando la doctora durante esta mañana. No sé si alguien quiera hacerlo a través del chat o igual prender su micrófono, levantar la mano y tomar la palabra. Es el momento para que hagan alguna pregunta o igual algún comentario. ¿Tú qué piensas? Adelante, maestra Sí. Mariana. Gracias, ya hasta me da pena. Bueno, nada más hacer como, sé que es difícil recuperar el tiempo perdido, pero habrá esa posibilidad de, pues de hacer de realizar a esos niños en todo este entorno que nos acaba usted de decir. Lo pregunto porque, bueno, yo tengo un niño con autismo, con muchas cosas, él no habla, es un niño ya joven, ya de 24 años, y a él yo lo trato de estimular en todo momento, en todo tiempo. Tengo otra hija menor que él y le ha ayudado en su momento, así como decía en los primeros 4 años, le ayudó mucho la llegada de su hermanita. Pero ahora que ya crecieron, como que se distanciaron también. Y por lo mismo ahorita de pandemia y de trabajo y de todo eso, pues me reservo un tanto con él, ¿no? Por el contacto, digamos.
hay esa posibilidad de que se pueda recuperar el tiempo perdido. Hay algunas otras, o tiene uno que buscar otros medios, otros métodos para poderlos recuperar. Lo digo también porque, insisto, ¿no? Aquí en el trabajo, los niños solititos, pues se aíslan, son como moléculas ahí nada más, por más que quiera uno, ¿no? Y trata uno de incorporarlos, pero no sé si por la edad que tenemos ya nosotras, o no sé, o queremos estar en ese círculo de lo que veníamos haciendo anterior, y no, todavía no, ni nosotros mismos captamos cómo poderlos integrar. Esta cuestión que usted nos acaba de decir, sobre todo la cuestión emocional, pues sí ha afectado mucho hasta nosotros físicamente, porque el estrés que traemos encima, pues a veces lo venimos reflejando en ellos mismos. Me preocupa un poco toda esta situación porque no solamente con los niños de hoy, ¿no? Sino con nosotros mismos como adultos. Nuestro cerebro está bien desordenado ahorita, no sabemos si lo hacemos, pero no lo hacemos. Y, y sí como que hasta físicamente sí nos estamos poniendo pues al revés, digamos. ¿Hay esa posibilidad de recuperarnos en esto o tenemos que buscar alguna otra ayuda profesional? Gracias. Sí, mire, sí, gracias, compañera. Mire, yo pienso que, bueno, el tiempo desgraciadamente nunca se recupera, ¿verdad? El tiempo que pasó, pues ya pasó y ya pasó. Pero sí tenemos cosas que podemos hacer. Mire, primero recordemos que la plasticidad cerebral está toda la vida. O sea, podemos reestructurar nuestro cerebro. Eso es un hecho. ¿Que nos va a costar un poquito más de trabajo? Tal vez sí. Mencionó usted algo muy importante. Mire, esta pandemia yo creo que fue la pandemia también del estrés. De hecho, hemos venido viviendo un estrés de tiempo atrás, en todos los niveles, ¿eh? No hablo nada más de un estrés psicológico, hablo de un estrés dado por las máquinas, que también nos producen estrés, hablo de un estrés postraumático por cosas difíciles en nuestra vida, hablo de un estrés psicológico, hablo incluso de un estrés que le llamamos los médicos oxidativo, que es por lo que comemos, por lo que bebemos, etc. Estamos rodeados de estrés. Entonces, ahorita se me acaba de ocurrir, mire, una de las cosas que podemos empezar a hacer primero nosotros es aprender a relajarnos. Sí, porque lo que usted dice es verdad, cuando tenemos mucho estrés, nuestro cerebro no capta, no puede tomar decisiones, porque está en guerra, está en disturbio, en alarma, ¿sí? Entonces, una cosa que podemos hacer nosotros y después con los niños es aprender a relajarnos. ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos un arma interna muy poderosa que es la respiración. Sí, en el sistema nervioso periférico hay dos sistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos dice, córrele, que viene un perro y te va a morder, córrele y salte de la casa porque está temblando. O sea, es el que nos alarma. Ese debe de funcionar, pero en periodos cortitos, ¿sí? El problema es que ahorita con todo lo que nos bombardea, ese está funcionando siempre, 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 siempre. Y libera hormonas y libera neurotransmisores y hace que, como dice usted, nuestro cuerpo esté hecho bolas, que ya no sabemos si vamos o venimos. Pero tenemos el otro sistema nervioso periférico, que es el parasimpático. Ese nos dice, calma, no hay problema, duerme bien, come tranquilo, ve al baño, descansa, ¿sí? ¿Cómo podemos activar? Creo que tiene problemas de conexión la doctora. Se quedó congelada. Vamos a esperar tantito. Y sí, maestra Mariana, no tiene por qué tener pena, maestra. Al contrario, sus participaciones siempre enriquecen muchísimo nuestras pláticas y salen dudas, ¿no? Porque de ahí van saliendo otras ideas y vamos abordando otros puntos que nos ayudan a aclarar, ¿no? Lo que estamos proponiendo en ese momento, ¿no? Sí, yo creo que debemos adaptarnos, maestra Mariana, ¿no? Debemos buscar y establecer nuestras formas de cómo reestructurar nuestros hábitos, ¿no? Las cosas que veníamos haciendo las tenemos que ir ordenando de una forma distinta y obviamente adaptándonos, ¿no? A lo que ya habíamos estado haciendo o lo que se venía haciendo antes de todo este show de la pandemia, tenemos que reestructurarlo, ¿no? Esa es la palabra, reorganizar y buscar nuevas estrategias
que nos ayuden a alcanzar los objetivos, ¿no? A lo mejor a ser más sociales, acercarnos más con nuestra familia, ¿no? O con los niños o las niñas dentro de los CAICs, ¿no? Debemos buscar la manera de cómo nosotros podemos unir nuevamente eso que se fue fragmentando, ¿no? Porque eso fue lo que hizo la pandemia, fragmentarnos como seres sociales. Nos limitó demasiado, entonces tenemos que volver a reestructurar como cuando estamos en el proceso de hacer nuestras planeaciones para clase. Igual, tenemos que como empezar a ver, ¿no? Este niño de plano es muy difícil de que hable, ¿no? O este niño le cuesta demasiado bailar. Entonces me voy a parar más cerca de él para que a lo mejor lo contagie, ¿no? Es la maestra estando cerca de él, ¿no? O ver qué gustos tiene, qué música le atrae, ¿no? Qué canciones le gustan, le generan mucho más este interés, ¿no? Buscar las herramientas que ahí están, pero que hay que quitarle el polvo, ¿no? Hay que desempolvarlas y ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y creo que la doctora ya no se pudo volver a conectar. Me parece que sí tiene problemas de conexión con el internet. Y también nos comentaban en el chat. Dice, doctora, en las guarderías les prohíben abrazar a los bebés. ¿Es eso correcto? Pues yo creo que aquí cada uno de los lineamientos que tienen las diversas instituciones marcan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo sabía que en las guarderías del IMSS están muy estrictas las medidas sanitarias, ¿no? A tal manera que las maestras tienen que llevar 2 o 3 cambios de ropa, una para, digamos, el día de trabajo, otra cuando comen y otra ya cuando se van a ir los niños, ¿no? Entonces, es difícil, sí, porque esos lineamientos a veces nos limitan, ¿no? A nosotros como educadoras, como médicos, como psicólogos, pedagogos, nos limitan, ¿no? Pero nos tenemos que apegar a lo que está diciendo el lineamiento de la institución, ¿no? Porque ya incurriríamos a lo mejor en otras cuestiones, ¿no? Creo que en CAIC Tlaxiaco también tienen ustedes ¿cómo le llamamos? Sus lineamientos, ¿no? O su protocolo, ¿no? Protocolo. Su protocolo, exacto. Entonces, es cosa de irlo haciendo flexible, ¿no? Porque sí se pueden hacer las cosas, pero siempre y cuando, digamos, respetemos algunas normas, ¿no? A lo mejor los niños pueden acercarse, obviamente con el cubrebocas, pero sí se pueden acercar, ¿no? Sí se pueden estar conviviendo en un mismo lugar, ¿no? Sí podrían hacer las cosas, ¿no? Entonces, Sí, no sé, de ¿no, hecho, Mariana? ajá, perdón. Sí, de hecho, pues yo preguntaba si había esa posibilidad de recuperarlo porque ya se nos hizo como hábito todo el protocolo, ¿no? Memorizando qué va, qué va, qué va, qué va. Incluso hasta los mismos niños, ¿no? Ya piden como que ya es hora de esto y es hora de esto. Y pues haciéndose un hábito a lo mejor sí se pudiera. Sí, efectivamente, a lo mejor a un principio pues no es difícil, incluso hasta con los padres de familia se les olvida que el cubrebocas, los mismos niños no están habituados a eso, detalles, pero a final de cuentas, pues ahí va uno avanzando, ¿no? Sí es cierto, la verdad, venirme a mi trabajo, a hacer lo que a mí me gusta, porque ya mi estrés estaba al 1000 y ya estaba yo hasta en casa, pues contagiando a los demás. Y dije, no, mi mundo es esto y necesito como que recuperarme, ¿no? Y poco a poco llevando las medidas justamente y respetando el protocolo. Exacto, así es, maestra. Igual yo creo que poco a poco nosotros nos tenemos que ir preparando, ¿no? Así como nos daba miedo a lo mejor en un principio salir a la calle, pero teníamos que hacerlo, ¿no? Y nos fuimos haciendo la idea, bueno, voy a salir y me voy a llevar mi botecito de alcohol y mi botecito de gel y mi doble cubrebocas, ¿no? Igual nos tenemos que ir preparando para ir soltando estas nuevas prácticas que fuimos adquiriendo durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos haciendo, creo que muy pocas veces lo habíamos hecho, ¿no? Nadie había ocupado Zoom, ¿no? Entonces debemos ir poco a poco preparándonos y sabiendo que va a llegar en el momento en el que nosotros vamos a abandonar todas estas plataformas, ¿no? Y que nuevamente vamos a volver a las capacitaciones donde ya nos reunimos en un aula, donde era de manera presencial, donde a lo mejor ya se podía tener esta interacción ya más cercana y no viéndonos a través de una pantalla, ¿no? Pero sí nos tenemos que ir preparando y haciéndonos la idea, metiéndonos ese chip en la cabeza
de que va a llegar un momento en el que tengamos que volver a nuestras actividades, ¿no? A lo mejor no igual como en un principio, porque va a haber algunos elementos que van a ser esenciales ahí, por ejemplo, el gel, ¿no? Todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero sí saber que se va a terminar, ¿no? Que así como tuvo un inicio todo esto de las videoconferencias, también va a tener un final, ¿no? Y así con todas las demás cosas que hemos ido adaptando durante la pandemia, igual, meternos ese chip y saber que en algún momento se va a acabar, ¿no? Entonces creo que la doctora ya no pudo volver a conectarse, ya no pudo volver a ingresar a la video reunión. Una lástima porque no pudimos escucharla y despedirla, pero creo que nos llevamos grandes experiencias y grandes enseñanzas, ¿no? Saber que detrás de todo lo que hemos estado trabajando de la estimulación temprana, todo lo que tiene que ver con los materiales que nos han equipado, los materiales que ya tenemos en nuestros CAICs, en nuestras salas, pues tiene un porqué, ¿no? Que no son diseñados nada más porque sí o al ahí se va, sino detrás de todo ello hay estudios, hay análisis, ahí llevan teoría, ¿no? Bastante teoría que se ha venido recabando y como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Es algo cambiante, ¿no? Porque los niños también van cambiando, nosotros vamos cambiando, vamos actualizando cierta información. Entonces, creo que nos llevamos esta mañana, pues, información muy valiosa, ¿no? De lo maravilloso que es el cerebro, de lo maravilloso que tenemos todos aquí arriba, ¿no? Que tenemos, es como una plastilina, yo siempre he dicho, ¿no? Que la podemos ir moldeando. Es cosa de romper a lo mejor ciertas ideas que nosotros mismos nos hacemos en la cabeza, ¿no? Y que en nuestras manos está igual ayudar a que los niños empiecen a modelar esa plastilina, ¿no? Empezar a sacarle el mayor provecho, el mayor jugo a las niños, a los niños. Y bueno, pues no sé si alguien quisiera agregar algo más, algún otro comentario, ya estamos finalizando, estamos ya cerrando la, la video reunión del día de hoy, jueves. No sé si alguien quisiera agregar algo más. ¿Ningún otro comentario? Bueno, si no es así, entonces, si alguien puede y tiene la posibilidad de prender su camarita, adelante, vamos a tomar una pequeña evidencia y con eso estaremos finalizando la video reunión del día de hoy. ¿Sí? Y, ok, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ok, a ver, vamos a tomar otra. Y perfecto. Ok. Doctora, creo que la sacó la plataforma. No la alcanzamos a escuchar. A ver, doctora, ¿sí nos escucha? Híjole, creo que no, sigue con problemas de conexión. Bueno, pues muchas gracias, agradecerle su tiempo, agradecerle su atención. Nos estamos viendo el próximo jueves. Ya igual retomamos ahora otra área igual de importancia como es la nutrición, que también juega un papel, híjole, bastante fuerte dentro de todo lo que es el desarrollo de Está nuestras niñas fallando. y nuestros niños. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por regalarnos de su tiempo. Y pues nada, desearles un excelente jueves. Hasta luego, Gracias. gracias.